Muy buenas noches, estimados docentes. Como siempre, cada jueves agradecemos su presencia y participación en estas sesiones de videoconferencia para reforzar, fortalecer, complementar los temas que venimos trabajando en el curso taller Metodologías aplicadas a la educación superior. En esta noche, el tema que nos toca desarrollar es aprendizaje basado en competencias, y para ello nos acompaña la doctora Maura Alfaro Saavedra, de quien compartimos su perfil también a través de los anuncios del curso. Pero si me permiten un momento para poder compartirles un poco de la hoja de vida, en resumen, de Maura. Ella es doctora en educación, maestra en investigación y docencia universitaria, bachiller en ciencias de la educación. Tiene una amplia experiencia laboral como catedrática a nivel de pregrado y posgrado, tanto de manera presencial como virtual. He tenido la suerte y la fortuna de que Maura fue una de mis profesoras en la maestría y de la cual aprendí muchísimo. Ella es especialista también en la enseñanza de tesis, currículo, evaluación, didáctica en el nivel superior, y es experta en microenseñanza. Asimismo, es directora de la Oficina Central de Promoción de Empleo y Seguimiento del Egresado de la Universidad Nacional de Educación. Es miembro integrante del Comité Interno de Autoevaluación y Acreditación. Además, Maura siempre brinda diversas ponencias en programas de actualización y formación docente a nivel nacional, además de publicar diversos artículos, en investigaciones, y todas en el campo educativo. Ella asesora en el diseño, planificación, desarrollo de tesis y participa como jurado evaluador en las sustentaciones de grado, tanto en pregrado como en posgrado, en la Universidad Nacional de Educación. Es realmente para mí un gusto presentarles a Maura Alfaro, quien va a discernir esta noche el tema sobre aprendizaje basado en competencias. Maura, buenas noches. Buenas noches, Isabel. Un gusto estar compartiendo contigo y los profesores el tema que es un tema muy importante para el desarrollo profesional y estratégicas para los docentes. Es verdad, Maura. Cuando lo desees, puedes compartir tu pantalla y empezamos con la presentación. Yo te voy a acompañar durante toda la sesión. Ya, muchas gracias, Isabel. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio con el tema programado, que es aprendizaje basado en competencias. En primer lugar, vamos a dar una pequeña introducción con referente al tema. ¿Qué significa un aprendizaje basado en competencias? ¿Qué implicancias tiene, no? Cuando hablamos aprendizaje basado por competencias, significa que tenemos que ir identificando las habilidades, las actitudes, pero cuando se habla de habilidades también vamos a tener dos tipos de habilidades, la parte procedimental como la parte cognitiva, conjuntamente con las actitudes. En nuestras instituciones educativas a nivel nacional acá en Perú están basados o están sistematizados bajo un estándar de aprendizaje en la cual ya el Estado lo tiene como logro de competencias en los diferentes niveles y el cual determina las expectativas académicas. Y entonces damos inicio. Característica del ABC, aprendizaje basado en competencias. Una de las características que tenemos
tenemos una primera parte que está centrado en el estudiante. Cuando digo que está centrado en el estudiante, en primer lugar, debemos comprender las competencias, identificar y comprender las competencias del estudiante y también explorar las diversas oportunidades de aprendizaje. Y también colaboran en la actividad de los aprendizajes, asimismo van a crear instrumentos o herramientas para el aprendizaje y reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Esto qué significa? Los estudiantes en esta oportunidad se vuelven los actores principales. El centro de atención deben estar más centrado en los estudiantes que en el docente. En una evaluación tradicional, mayormente en la evaluación tradicional estaba más centrados en el docente, era el actor principal. En esta oportunidad, el actor principal viene a ser los estudiantes, porque de ellos vamos a ver sus competencias, sus progresos, su aprendizaje de actividades significativas y buscar y crear un instrumento de aprendizaje. Y asimismo también van a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje o su evaluación. Y también se va a desarrollar en una determinada línea, ¿no? Estas son una de las características que más que nada está centrado en el estudiante. Como les digo, el actor principal es el estudiante. Asimismo, tenemos basados en los resultados. Cuando hablamos de basado en los resultados, vamos a desarrollar un conjunto de sólidos de aprendizaje, pero por competencia. También nos va a reorientar el diseño curricular. Mayormente cuando trabajamos los diseños curriculares, vamos a trabajar de tipo modular, los cuales son módulos que se tienen que ir cumpliendo inmediatamente, ¿no? Asimismo nos va a dar la oportunidad de crear recursos y evaluaciones que nos conlleven a una alta calidad. Por ejemplo, con las rúbricas, ¿no? Las rúbricas están graduadas de tal forma que en el estudiante trata de buscar de que sea de calidad, porque, por ejemplo, si le pongo 5 a 0, 5 quiere decir que si el estudiante logra 5, quiere decir que es su aprendizaje o la competencia que está logrando es buena, ¿no? De alta calidad. Pero si tiene alguna debilidad, no se ha logrado, va a estar graduado, que puede ser 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Así también, como aplicamos herramientas o instrumentos de evaluación, también va a fomentar una evaluación auténtica. ¿Por qué una evaluación auténtica? Porque el estudiante tiene la oportunidad del mismo, en un aprendizaje basado por competencias o en una evaluación por competencias, el mismo estudiante puede evaluarse. Puede evaluarse una autoevaluación o también puede ser una coevaluación entre compañeros, ¿no? Entonces, eso nos va a ir dando posibilidades de autoevaluarnos, coevaluarnos o heteroevaluarnos. Allí vamos a tener 3 entes evaluadores, tanto el propio estudiante, hacer su propia evaluación, una coevaluación de un compañero o heteroevaluación del docente. Identifica de manera efectiva el riesgo en el progreso de los estudiantes, efectiva. Vamos viendo el progreso
de paso a paso, identificamos y donde tiene cierta debilidad vamos a ir retroalimentando inmediatamente, no dejar pasar. También nos apoya el análisis transparente de los resultados. Como son evaluaciones con instrumentos, las evaluaciones, los resultados van a ser transparentes, objetivas, ¿no? Asimismo, nos va a permitir lograr mejoras en el rendimiento académico. Como es todo un proceso, nos va a ir permitiendo quizás a que el propio estudiante diga, caramba, estoy mal acá, tengo que mejorar porque hay una retroalimentación inmediata. Entonces, esto sería basado en resultado. Pero también vamos a tener una evaluación diferente, un aprendizaje basado, pero diferenciado. Si ustedes ven acá en la figura, tenemos 2018 y tenemos estudiantes, ¿no? Estudiantes utilizando diferentes recursos. Y recuerden, por ejemplo, los estudiantes que de 18 a 20 años, que tienen esa edad, o 24 años, son más o menos del año 1994, 95, 96. Ellos, en primer lugar, se tiene que dar un aprendizaje o una metodología de acuerdo al tipo de estudiante. Por ejemplo, nosotros aprendimos, en mi época el aprendizaje, el proceso de enseñanza y aprendizaje era muy diferente, ¿no? Mucho más drástico, ahora es mucho más flexible, porque ya los chicos ya no buscan como nosotros esas opciones laborales, ellos son mucho más liberales, porque son ya otra generación, ¿no? Entonces, pero para eso, ¿qué se tiene que hacer? Un pequeño diagnóstico. Miro mi salón y digo, caramba, a ver, estos estudiantes, ¿qué son? En primer lugar, ¿qué tipo de universidad? ¿Estudiantes de qué universidad? ¿Particular, nacional? Y si es nacional, ¿de dónde vienen? ¿Del mismo lugar? ¿De otros lugares? ¿Y cuál es su objetivo de estar allí? ¿Qué es lo que buscan ellos? Trabajar inmediatamente y qué tipo de trabajo. Entonces, hago un pequeño diagnóstico a mis estudiantes y qué es lo que están buscando para luego buscar y adaptarlos a una estrategia metodológica y elegir ciertas técnicas, métodos, actividades que respondan al tipo de estudiante que tengo, porque no todas las veces puedo utilizar cierta metodología, cierta técnica para todos los tipos de estudiantes. Por ejemplo, a ustedes, mandarlos a memorizar nombres, términos, va a ser difícil, porque ustedes son personas adultas profesionales, y se les tiene que hacer un tratamiento muy especial. Yo no les puedo tratar igual que a pregrado, tienen otras obligaciones. En cambio, pregrado más que nada se dedican al estudio, ¿no? En cambio, no, ustedes trabajan, son padres de familia y posiblemente estudian y trabajan en dos lugares. Imagínense esa metodología de memorística, ¿no? No podía. Asimismo, se debe dar mensajes y notificaciones personalizadas a cada uno, cada estudiante. A cada estudiante, ¿no? Yo no puedo dar una notificación genérica, quizás a todos. Se puede dar notificaciones genéricas, pero cuando ya encuentro problema de aprendizaje en algo, ya tengo que dar las notificaciones personalizadas. Personalizadas quizás, por ejemplo, si es una retroalimentación, hay un problema de aprendizaje, llamarlo, porque si hago públicamente no es lo adecuado, ¿no? Primero voy a hacer pasar vergüenza al estudiante, mejor, ¿sabe qué? Tienes esta debilidad, debes hacer esto, debes mejorar esta parte. Por eso dice mensajes y notificaciones personales. Intervenciones apropiadas, ¿no? ¿Cuándo voy a dar notificaciones grupales? ¿Cuándo voy a dar notificaciones personales? ¿Cuándo voy a aplicar una metodología? Por ejemplo,
Muchas veces tenemos estudiantes, por ejemplo, de las universidades estatales, muchos estudiantes trabajan y estudian. Allí tenemos que buscar unas intervenciones apropiadas como para ellos. Pero si son estudiantes que no trabajan, hay que también buscar otras estrategias, ¿no? Tenemos que, por eso dice, diferenciado. Por eso que en esta gráfica les pongo el año 2018, que es una generación muy diferente a la nuestra, ¿no? Avanzamos. Asimismo tenemos competencias del docente. ¿Cuáles son las competencias que debe tener el docente? Dice, la educación basada por competencia considera el maestro como eje articulador a través de los conocimientos, habilidades, y habilidades se transforman en acciones. El docente allí se vuelve eje articulador, retroalimentando, dando las recomendaciones, encaminando a los estudiantes, ¿no? Más no puede ser una clase, digamos, vertical, no. Tiene que ser con mucha participación y actividad de los estudiantes. Para que una transformación de esta envergadura pueda realizarse, los docentes deben ser capaces de reflexionar. Y también reflexionar los docentes. Muchas veces no reflexionamos, decimos automáticamente, reflexionamos, a ver qué tipo de estudiante tengo y por qué tengo que actuar, por qué tengo que darles estos contenidos. Sistematizar de forma sistemática, ¿no? Los cambios que debe darse, ¿no? En los estudiantes. Buscar, como les decía, una metodología, un método adecuado, una evaluación acorde al tipo de estudiante que tengo, de acuerdo al nivel. Por ejemplo, una evaluación no le voy a hacer tan igual que a los de chicos de pregrado con los chicos de primaria, ¿no? Tiene que ser contextualizada de acuerdo a al tipo de estudiante que tengo. A ver. Bueno, esto ya, por ejemplo, aquí tenemos a la maestra reflexionando, vamos reflexionando conjuntamente con sus estudiantes, inclusive ustedes están viendo que el nivel ya sentado, ¿no? Y allí está reflexionando sobre una actividad una actividad realizada del estudiante y posiblemente dar algunas recomendaciones genéricas para todos, ¿no? Y si vemos, allí tenemos estudiantes de diferentes edades. Tenemos hombres y mujeres de diferentes edades y tenemos allí la maestra reflexionando o sistematizando también un trabajo que han hecho los estudiantes. Ahora, consecuencias del profesor universitario. Tenemos acá una teoría de Walthies y tenemos de Perrenaut. Pero casi son parecidas. Por ejemplo, cuando aquí este autor dice conocimientos que van a adquirir, dice conocimientos teóricos, que van con los conocimientos, no, conocimientos que van a adquirir, esquemas de conocimientos, saberes complejos, ¿no? Y aquí hablamos de capacidades cognitivas y hablamos de contenidos teóricos, que son la misma, ¿no? Contenidos teóricos y capacidades cognitivas. Y aquí hablamos de habilidades y aptitudes personales, ¿no? Y aquí el otro autor nos habla de saberes procedimentales,
formas de hacer, ¿no? Acá dice forma de actuar. Y la otra parte que viene a ser la actitudinal o de actitudes, de forma de ser de una persona. Aquí también vemos la parte de actitudes personales referente a una tarea, los demás y del mundo. Entonces, allí tenemos dos consecuencias para el profesor universitario, que hay mucha coincidencia, actitudes, capacidades cognitivas con contenidos teóricos, y los procedimientos, que acá lo está relacionando con las habilidades, ¿no? Forma de actuar. El aprendizaje basado en competencias tiene su fortaleza. La educación por competencias tiene ciertas fortalezas, no solamente, también tiene sus debilidades. Por ejemplo, aquí tenemos algunas fortalezas. Dice, cumple con las necesidades inmediatas de las profesiones o oficios. Por ejemplo, si yo quiero aprender a reparar computadoras, es un oficio, ¿no? O una profesión, si es a nivel universitario. Hago mis módulos y reparo computadoras, ¿no? Cumple con las necesidades inmediatas. Si no tengo trabajo, quiero aprender computadora y luego poner un avisito, una publicidad en la web diciendo que reparo computadores o en mi comunidad. Cumple, por eso dice que cumple con las necesidades inmediatas de las profesiones y oficios, ¿no? Proporciona apoyo individualizado a los estudiantes y también ayuda a los tutores. En el aprendizaje basado en competencias, se tiene que dar un apoyo individualizado, verlo de cada, quizás un estudiante pues en pregrado, quizás este estudiante X que llega tarde, no es porque duerme mucho, sino posiblemente trabaja de amanecida, y tengo que darle un apoyo individualizado, porque el estudiante quiere aprender, pero también quiere trabajar, ¿no? Posiblemente no tiene madre o padre que lo sostenga y él mismo se autofinancia su educación. También dice mayor comprensión de los resultados del aprendizaje en toda institución académica. Avanzamos. En esta diapositiva pongo ciertas fortalezas, pero también ciertas debilidades de la educación por competencia. Las fortalezas son cursos y recursos de aprendizaje y de evaluación. Se utiliza bastantes recursos de aprendizaje como para evaluación, en lo que es aprendizaje por competencia, en la educación por competencia. El estudiante se vuelve motivado porque se trabaja de forma modular, se trabaja que se va a lograr, tenemos un objetivo que cumplir, una competencia que lograr, entonces se siente motivado. Por ejemplo, si yo quiero aprender a reparar computadoras, por supuesto que voy a estar motivada porque voy a aprender, uno para mi uso personal, otro para brindar servicio, ¿no? Y asimismo, si estoy trabajando, por ejemplo, ustedes trabajan por módulo. Por ejemplo, este curso es una parte modular y por lo tanto, ustedes deben diferenciar hoy día qué es un aprendizaje por competencia, cómo se lleva a cabo. Tenemos algo que lograr para compartir ustedes con sus estudiantes, ¿no? Dice aumento de la tasa de retención y finalización de los estudiantes, ¿no? La capacidad de mejora de los estudiantes para reconocer, gestionar y construir sus propias competencias y evidencias de aprendizaje. Como en aprendizaje basado por competencia, la evaluación es de forma sistemática y programada y consecutiva.
allí el estudiante va a tratar de evidenciar su aprendizaje y va a ir mejorando su aprendizaje. Por eso dice reconocer y gestionar y construir sus propias competencias, evidenciando y evidencia su aprendizaje, ¿no? Entonces, va a ir mejorando porque la evaluación va a ser continua y con instrumentos validados y hechos por expertos, ¿no? También va a mejorar la capacidad de emplearse, porque he sido formado por competencias. Se supone que tengo las tres bases, quiere decir la parte cognitiva, la parte procedimental, la parte de actitudes, y voy a poder competir, ¿no? Pero tenemos también debilidades. Dice, se centra más en las necesidades inmediatas del empleador. Por ejemplo, si quiero ir a trabajar sobre diseño gráfico, voy a prepararme en diseño gráfico para poder competir y buscar una oportunidad de empleo, ¿no? Pero dice más, ¿no? En la preparación de los estudiantes. No se trabaja por temáticas, mayormente se trabaja de tipo modular. Se adopta un enfoque de objetivista de aprendizaje. Tenemos un objetivo y logramos formar un objetivo. Por ejemplo, el objetivo institucional de hoy día, y ustedes que aprendan y diferencien cómo se hace un aprendizaje basado por competencia, ¿no? No tiene en cuenta la importancia del aprendizaje social, se centra muchísimo en lograr competencias, a veces nos olvidamos de la parte social. Tampoco se adapta a los estilos de los estudiantes, ¿no? Se le da muy poca importancia. Ahora, ¿qué es una competencia? Hemos hablado que es una competencia. En esta figura, por ejemplo, tenemos acá trabajando, acá tenemos otro trabajando, otro equipo trabajando, acá trabajando, otro equipo, y aquí tenemos. Miren lo que dice mi teoría. Luego de haber leído algunas definiciones o algunos términos, dice sistema de conocimientos, capacidades, destrezas, valores, actitudes y motivaciones que cada persona pone en funcionamiento en un contexto determinado, en un contexto determinado para hacer frente a las exigencias que demanda cada situación. Por ejemplo, se supone aquí aprendió y aquí se va a trabajar y tiene que adecuarse a un nuevo contexto. ¿Cuándo voy a ser competente? Cuando lo que he aprendido puedo aplicarlo en diferentes contextos. Por ejemplo, un contexto, dos contextos, tres contextos. Aquí aprendí, pero lo puedo aplicar en diferentes contextos. Porque eso es lo que nos dice, ¿no? Dice sistema de conocimiento de capacidad, destrezas, valores, actitudes y motivaciones que cada persona pone en funcionamiento en un contexto determinado frente a las exigencias de una demanda de cada situación, ¿no? Aquí aprendió y aquí aplica en diferentes contextos. ¿Qué más tenemos? Los componentes de las competencias. Vamos a tener el saber, que viene a ser la parte cognitiva de acá. El hacer, cuando manipulamos, resolvemos, es el hacer. Contenidos procedimentales, saber convivir, las actitudes, comportamientos y el para qué, el objetivo que se quiere lograr.
Estos son los componentes, pero vamos a desarrollar cada uno de ellos. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos cabeza, tenemos, pero ¿a qué se refiere cuando es el saber? Dice se refiere a conceptos. Por ejemplo, si quiero saber estoy estudiando sobre manejo de carros, tengo que, primero, ¿qué significa carros? ¿Qué significa movilidad? Hechos, datos, principios, cómo funcionan esos carros, definiciones, esquemas, secuencias, instrucciones, entre otros. Pura teoría. Teoría que va a quedar ¿dónde? Acá. Por eso que pongo acá dos cabezas, ¿no? Pero que va a ir la parte teórica. Conceptos, hechos, datos, principios, definiciones, teorías, entre otros. Luego tenemos ¿qué cosa? El saber hacer. Se refiere a las habilidades y destrezas que el individuo utiliza en su accionar con base a los conocimientos internalizados. Por ejemplo, acá está recibiendo una clase de manejo. Una clase de manejo es el saber hacer, el saber manejar, ¿no? El saber manejar. Pero ya tuve. ¿Qué tuve en primer lugar? O también después puede ser, después de aprender a manejar, va a ser mucho más fácil hacer concepto. ¿Qué significa carro? ¿Qué significa timón? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los principios de manejo? ¿No? Entonces, el saber hacer está relacionado con la parte de procedimientos, con la parte de destreza, con las acciones. El saber convivir, dice comportamiento, conductas que el individuo al resolver una tarea refleja valores y actitudes. Por ejemplo, aquí vemos que hay un líder y todos están muy atentos porque este señor sabe convivir. Da el ejemplo. ¿Cómo uno aprende la parte de actitudes? Con el ejemplo. Yo no puedo aprender la parte de actitudes con la teoría, con el ejemplo. Si el profesor es incumplido y irresponsable, los alumnos también. Porque, ¿qué dice? Las actitudes se aprenden con el ejemplo. Y un profesional será competente si tiene articulado los tres aspectos. Acá, en el corazón, que son las actitudes, y el hacer las cosas. Si tiene las tres cosas bien articuladas y resuelve resuelve problemas en un contexto determinado, será competente. Pero si le falta uno de ellos, ya no es competente. Imagínense, Maura Alfaro sabe de competencias, sabe hacer, practica la metodología para competencia, pero es una irresponsable, una impuntual, ya no será competente. Tiene que estar articulados los tres aspectos y poder resolver en un contexto determinado. Y el otro punto que habíamos puesto, que viene a ser el objetivo, es el para qué. ¿Para qué estoy aprendiendo? Dice, es la finalidad objetivo que da el sentido del aprendizaje, determina la utilidad de los esfuerzos académicos. Lo que les puse un ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo fue manejar carro. Si yo quiero aprender a manejar carro, mi objetivo es aprender a manejar el carro. ¿Por qué? Porque me van a comprar un carro y si no, lo voy a tener guardado si no sé manejar. O si quiero, quizás soy estudiante y me quieren comprar un carro y quiero hacer en mis horas libres taxi, es para ganar dinero, tengo un objetivo. Dice, determina la utilidad de los esfuerzos académicos. ¿Para qué quiero aprender
teorías, principios de manejo de carro o los carros, porque quiero aprender a manejar. El esfuerzo, tanto teórico, pero si tengo malas actitudes y no sé parar donde tengo que parar, no respeto los semáforos, ya no puedo ser competente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la diapositiva, que tenemos un objetivo que lograr y eso se tiene que justificar con los esfuerzos académicos que se hacen. ¿Qué es lo que quiero lograr? Con manejar un carro, quiero aprender a manejar un carro, pero para eso tengo que tener los tres aspectos. La parte de saber conceptos, hechos, datos y principios, tengo que saber el hacer y la parte de saber convivir. Porque manejar en Lima, por ejemplo, es terrible. Si no respetas los semáforos, no respetas las reglas de tránsito, estamos mal, ¿no? Ahora, una pregunta que les voy a dejar a ustedes es esta, ¿no? ¿Qué estudiante puede llegar a ser un profesional competitivo? ¿Aquel que tiene la capacidad de memorizar mayor cantidad de información o el que puede tener mayor diversidad de estrategias para resolver un problema? Por favor, van pensando, eso lo van a resolver ahora durante su participación. Asimismo, vamos a tener el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, de proponer la enseñanza y la aplicación de los procesos cognitivos en las disciplinas de los planes de estudio, en la currícula, de los niveles educativos de pregrado o posgrado. Vamos a hacernos las preguntas, va a responder, la currícula tiene que responder a esto, los planes de estudio tienen que responder a esto. ¿Para qué enseñar? ¿Para qué enseñar? Tiene que responder a los objetivos. ¿Qué el objetivo, no? ¿Qué, cuándo enseñar? Los contenidos. Por ejemplo, un contenido, manejo de carro, ¿no? ¿Cómo enseñar? Va a responder a la metodología, métodos, técnicas. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo y cuándo evaluar? Tiene que responder a la evaluación. Entonces aquí tenemos algunos componentes curriculares que se tiene que sí o sí colocar y responder responder a estas preguntas. Los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación. Con eso estaremos cumpliendo lo que es el proceso, modelo de enseñanza-aprendizaje, pero basado en competencias. Dice, la evaluación de contextos universitarios y el logro de competencia. La evaluación en la formación universitaria cumple dos funciones. La función sumativa, una vez que has pasado muchos cursos y has aprobado muchas asignaturas, te dan una certificación de que estás apto para desarrollar algo. Y la función formativa que favorece el logro de dichos aprendizajes, porque vamos a tener primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, curso matemática 1, matemática 2, manejo 1, manejo 2, ¿no? Entonces, vamos a tener dos formas, la certificación y el logro de aprendizajes para tener esta certificación. Mayormente en la evaluación tradicional se observaba que mayormente se centraba en evaluar los conocimientos teóricos del estudiante. Actualmente no, se evalúa
las tres cosas, o dos cosas, mayormente la parte teórica y la parte de procedimientos, pero transversalmente debe estar involucrado la parte actitudinal. Porque de lo contrario, por ejemplo, yo digo, maneja el carro, modelo, tanto o tal tipo de carro, respetando los semáforos. Entonces yo lo que yo tengo que ver si realmente maneja el carro y si respeta los semáforos, ¿no? Entonces, estoy viendo la parte de manejo, estoy viendo la parte de actitudes y estoy viendo la parte de conocimientos, porque en la parte de conocimientos me va a decir qué significa el rojo, qué significa el verde, qué significa el amarillo, es una teoría. Y el hacer, al parar el carro en un determinado color, es la parte de procedimientos, al parar. Y la parte de actitudes es el respeto. Si está en rojo, pues no debo, si debo pasar o no en un determinado color. Entonces, como ustedes ven, las tres cosas van a estar articulados. Los principios de evaluación, de la evaluación por competencias profesionales, va a estar la validez, la transparencia y la confiabilidad. ¿Por qué? En primer lugar, la evaluación debe ser hecha por expertos. Debe ser validado. Quiere decir aplicar una pequeña muestra y decir, ¿vale o no vale? Y si no evalúa lo que debe evaluar, debo ir mejorando. Y eso, transparencia, debo publicarlo inmediatamente. Es decir, ¿sabe qué? Estás fallando en esto, debe mejorar esto, y tienes la oportunidad de mejorar y tienes la oportunidad de presentarlo. Darles oportunidad al estudiante. Y el estudiante debe conocer qué nota le estamos colocando en cada actividad. ¿Para qué? Para que él también se vaya midiendo. Y debe ser confiable. Confiable, cuando hablamos de confiabilidad, decimos que al mismo estudiante aplico en 2, 3 oportunidades y la evaluación es diferente, ya no es confiable. ¿Ya? Pero si da muy cercana o está, por ejemplo, en la primera se saca 20 y en la segunda aplicación se saca 10, la misma estudiante, y en la tercera aplicación se saca 15, ese instrumento ya no es confiable, porque me está dando diferentes cantidades, ni siquiera cercanos, ¿no? Criterios para valorar y aceptar evidencias. Vigencia, autenticidad. Con todo eso lo que estamos hablando es de evaluación, ¿no? Vigencia, autenticidad, normas de competencia que van a evaluarse, rangos de aplicación cada cuánto tiempo, evidencias requeridas que exige la norma, pero eso también va a ser, por ejemplo, la institución, ¿no? ¿Cuál es su cultura evaluativa? ¿Qué instrumentos utilizan? Hay instituciones que dicen, bueno, pues la rúbrica va a ser aplicada para todos y todos tienen que aplicar la rúbrica. Hay algunas instituciones sí que dejan a libertad, ¿no? Tiempo requerido. Va a ver cuánto tiempo debo aplicar este instrumento. Por ejemplo, si hago una evaluación escrita, va a durar 20 minutos, 30 minutos, o si hago la rúbrica para todo el ciclo, para el día, para la clase, para la actividad. Asimismo, debo seleccionar técnicas e instrumentos adecuados, contextualizados para cada tipo de estudiante.
Yo no puedo aplicar, por ejemplo, el mismo instrumento para ustedes que para pregrado o para secundaria. Va a ser diferente. Los instrumentos deben estar hechos en formatos, no improvisar. Y luego registrarlo. Y como último criterio tenemos la disponibilidad del portafolio, porque los chicos deben tener un portafolio en la cual podemos evidenciar los trabajos de cada uno de ellos, su avance, su progreso, sus correcciones, sus mejoras. Allí en el portafolio tiene que aparecer. Bueno, creo que hemos finalizado. Muchas gracias por escuchar y pasaremos a la segunda parte que nos indicó nuestra maestra Isabel. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Maura. Ha sido por tu ponencia. Permíteme, voy a activar la cámara. Ya. Y en efecto, a ver, ahora sí me veo. En efecto, los temas que nos has conversado, has desarrollado, son muy importantes. Los profesores que vienen, imagínate que los profesores que participan ya de este curso, de este taller, son los más interesados e involucrados en buscar y aplicar nuevas estrategias para sus cursos. Eso ya es participar en este taller, en este curso, es una muestra de su interés en hacer las cosas diferentes. Estamos en tiempos diferentes, como bien lo has dicho. Los chicos son otros. Y cada vez tienen diferentes formas de aprender, de atender, e incluso sus intereses ya son diferentes. Y los profesores tenemos que estar reinventándonos para poder ganar su atención y sobre todo para poder formarlos como debe ser o como lo necesitan. Las competencias que deben ellos adquirir para su vida, no solamente para que aprueben un curso, sino hablamos de formarlo de manera integral. Y esa es básicamente nuestra preocupación, porque basados en nuestra experiencia, sabemos que se enfrentan a un mundo laboral, a un mundo complicado, en el que solo los conocimientos no van a ser suficientes. Ellos tienen que aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer, es decir, tener la capacidad para seguir aprendiendo. Maura, te agradecemos muchísimo tu disertación de esta noche. Sin duda hemos aprendido también un poquito más sobre el aprendizaje basado en competencias. Así es que en este momento dejamos abierto para que cualquiera de los docentes que nos acompaña quisiera hacerte alguna consulta, pregunta o de repente ampliar alguno de los puntos de los que has tratado. Dejamos este espacio. Excelente. Más bien dejé una pregunta claro, sobre esto. No sé si alguien puede participar. Maximiza, por favor. Ya. Excelente. A ver, de repente Alicia, Antonio, Hermes, Mónica, Wheeler, ¿por qué? ¿te animan para poder? Porque dice, ¿qué estudiante puede llegar a ser un profesional competitivo? ¿Aquel que tiene la capacidad de memorizar mayor cantidad de información o el que tiene mayor diversidad de estrategias para resolver problemas? A ver, ¿qué opinan nuestros participantes? ¿Alguien nos puede comentar? Les desactivé el micrófono. Te cuento que estaba haciendo travesuras y les desactivé el micrófono mientras estaban conversando y ya les estoy... Hola. Ahí está. Buenas noches. ¿Me escuchan? Wheeler, te escuchamos bastante bien. Ok. Bueno, a ver, algunas inquietudes al respecto, ¿no? Algo que es muy importante es de que, bueno, nosotros, ¿no? Bueno, en este caso que estamos involucrados en este proceso de
de adquirir conocimientos y intercambiar experiencias en este proceso, diferentes metodologías para el aprendizaje, ¿no? Hacia la vez anterior hablamos acerca de proyectos, hoy estamos hablando de competencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí hemos estado escuchando muy atentamente a la doctora Maura en su disertación, pero lo que a mí me preocupa muchísimo es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ¿cómo graduar el tiempo para saber si hemos logrado, ¿no?, el objetivo de que el estudiante, a través de la metodología, haya adquirido verdaderamente las competencias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, de aprender. Cuando yo digo elige a lo que quiere aprender, entonces, ¿en qué momento elige el curso que yo dicto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso me preocupa, ¿no? Cuando nosotros realizamos un plan curricular, elegimos una serie de materias porque entendemos que son las que debe adquirir el profesional. Hola, Willer. Hola. Te perdiste en un momento. Ya, parece que hay problemas con la comunicación. Sí, no te preocupes, bueno, está bastante claro. Yo dicto dos cursos, ¿no? El curso de base de datos, programación, y el curso de ingeniería de software, ¿no? Son cursos bastante basados para poder entender, primeramente, adquirir ciertos conocimientos, tienen que venir con conocimientos previos, ¿no? Y entonces yo debo, bueno, asumir que ya han logrado ciertos conocimientos, porque para lograr un éxito se tiene que tener conocimientos previos, porque de lo contrario prácticamente estamos partiendo de nada, ¿no? Y entonces me gustaría ver o indicar algún casos de clases grabadas que nos sirvan de modelos para aplicar tal o cual metodología, ¿no? Si es todo lo que estoy aplicando es por proyectos, lo que estoy aplicando es por competencias, ¿no? Y los tiempos, realmente los tiempos son los que me preocupan. ¿Me podría comentar algo al respecto? Ya. ¿Puedo pasar, no? Sí, sí. Ya. En primer lugar, nosotros como docentes, como les dije a un inicio, tengo que hacer un pequeño diagnóstico. Un diagnóstico en el sentido de ver qué proyectos o qué proyectos voy a hacer, y si mis estudiantes el nivel de conocimiento o el nivel de, justamente para eso se hace una evaluación de entrada, y esa evaluación de entrada me va a arrojar en qué nivel se encuentran mis estudiantes con referente a mi curso. Si el nivel es muy bajo, yo tengo que reajustar mi programación y decir, este nivel que me he planteado como profesor es muy alto y por lo tanto bajo, quizás con proyectos más sencillos y que logren todos. Esa es una primera actividad que debe hacer el docente. Ver, diagnosticar dónde, en qué nivel se encuentra. Segundo, una vez que tengo ya determinado qué proyectos y a qué nivel bajo o a qué nivel subo, porque puede ser que también los estudiantes tengan conocimientos y tienen una preparación y el nivel es alto, también reajusto. Luego, buscar ciertos métodos. Perdón, doctora, mire, estoy hablando a nivel de pregrado, ¿no? Ah, pregrado.
Por eso, así sea pregrado, Sí, tiene sí. que hacer una evaluación de entrada para diagnóstico, ¿ya? Y una vez que tengo el diagnóstico en qué nivel se encuentra, reajusto mis sílabos, el contenido de mis sílabos y mis proyectos. Una vez que ya Por tengo otro mis lado, sílabos y mis el proyectos, curso que yo dicto tiene prerequisitos y debo suponer que si ha llegado ya a llevar el curso es porque ha logrado ya los conocimientos previos para continuar en el desarrollo del curso. Pero a veces nos damos con sorpresas y hay un poco de desconocimiento, ¿no? Y entonces, por eso, ¿cómo hacer, no? no, siempre en una universidad en pregrado va a ocurrir Hola, eso. Por ¿me ejemplo, escuchan? sí, yo le escucho, Willer, le Hasta, escucho. a Por lo ejemplo, en pregrado siempre ocurre eso. No todos están al mismo nivel. Hay algunos que están mucho más bajos y algunos altos. ¿Qué haces? Allí tienes que buscar una estrategia de docente, de compañeros tutores. Por ejemplo, ese estudiante hábil que tienes, que es muy habiloso, conoce sobre el tema y ha logrado y se ve que tiene un nivel alto, puede ser una estrategia de tutoría entre estudiantes, entre compañeros. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, identifico a ese estudiante y le digo, vas a hacerle una tutoría a tu compañero. Fuera de clases, en otro horario, porque en la universidad te ponen un horario de, por ejemplo, de 8 a 11 de la mañana y se terminó tu curso. Y no lograste quizás con algunos estudiantes de lento aprendizaje. Y entonces allí yo puedo utilizar los estudiantes como tutores entre estudiantes. Y el que enseña aprende más. El que enseña es el que aprende. Y allí pues más se entienden los estudiantes. Cuando hay una tutoría entre compañeros, es una estrategia, es una técnica que nos va a servir muchísimo. Ese es uno. Otro es dejarle videos tutoriales o dejarle la link de algunos videos de tutoriales también, o si no, que busquen, ¿no? Que busquen algunos videos que puedan apoyarse. Esas recomendaciones le puedo dar, Willer. Ya. sí, Otra cosita que me olvidé de indicar durante la ponencia, ¿cómo se aprende más por competencia? ¿Cuál va a ser la estrategia de enseñar por competencia? Mayormente nosotros empezamos por la teoría, por ejemplo, partes y piezas del carro y principios del carro. Voy a seguir con el manejo del carro. Partes y piezas y manejo del carro. No, primero debo empezar por la parte procedimental. Por ejemplo, si yo agarro ya este engrampador y no sé engrampar y me dicen, engrampo esto y me dicen, ¿qué es el engrampador? ¿Qué es? Yo puedo describirle, porque ya agarré, ya palpé, ya toqué, ya identifiqué. Es mucho más fácil definir una vez que he hecho el procedimiento, pero que sean procedimientos no peligrosos, ¿no? Por ejemplo, no le voy a decir sin que sepa todavía, no lo voy a mandar a manejar el carro. Posiblemente que solamente pues entre y que y en forma paralizada que mueva el timón, ¿no? Entonces, es muy bueno, recomiendan varios autores, recomiendan de que primero se empiece por la parte práctica y luego se consolide el aprendizaje con la teoría. ¿Mm? Es una recomendación que dan varios autores. No sé si hay alguna otra pregunta más, Antonio, Alicia. Doctora, una pregunta.
Sí, En este momento, nosotros nos encontramos, bueno, en el curso. Podríamos decir que esta clase ha sido una clase de aprendizaje por competencias. la forma, sí. La forma está dada por competencia, pero en sí, para que se convierta por competencia, debieron hacer una práctica. Una práctica, se debió haber hecho una práctica, por ejemplo, de quizás identificar, poner ejemplos, que después de la clase ustedes me digan, a ver, la clase de usted, que expongan una clase, identifiquen si ha sido por competencia o de forma tradicional. Pero se ha visto la parte de valores, se ha visto la parte cognitiva, pero en estos diálogos también hay una parte de procedimientos. Al momento que usted me indica, mire, y este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Ahorita se está dando, pero para poder completar por competencia pudimos haber hecho una práctica. Quizás pudo haber traído algunas figuras y decir, este docente, qué tipo de proceso de enseñanza está dando por competencia o tradicional, ¿no? Pudo haber sido. Pero a veces como 1 hora o 40 minutos es muy pequeño, ya no sea. Por eso que les traje esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, les dije, ¿qué estudiante puede llegar a ser profesional competitivo? Aquel que tiene mayor capacidad de memorizar mayor cantidad de información o el que pueda tener mayor diversidad de estrategias para resolver. Este es un problema. Y esto me lo deben analizar y luego responderse, ¿no? Y si resuelven, ya habremos logrado una competencia con ustedes. A mí me preocupa saber cuánto aplica un estudiante de lo que ha aprendido, cuánto trae a una clase su experiencia, ¿no? Realmente eso es preocupante. Vivimos cada día la experiencia del estudiante que llega de una manera demasiado pasiva, ¿no? Son muy poco participativos en clase y a veces es muy difícil medir cuánto verdaderamente es el conocimiento previo que tienen y aplicado a la experiencia, ¿no? Aplicado a la realidad. ¿Cuánto realmente aplican sus conocimientos en la práctica? Eso va a depender mucho de la estrategia del maestro. Por ejemplo, si yo quiero a mis alumnos que participen, tengo que irme con una batería de preguntas. Preguntas y respuestas, pero no, si se equivocó el estudiante, yo no le voy a decir se equivocó, allí nunca más participa. Motivarle a los estudiantes a través de el profesor en aprendizaje basado en competencias, tiene que volverse un profesor preguntón, así, preguntón, 100% preguntón. Y entonces allí vas a empezar a que el estudiante pueda soltarse y responder y responder y responder, y esas respuestas, si se equivocó, nunca usted debe decir está mal, está pésimo y te equivocaste. Más que nada decir, bueno, tiene razón usted, pero lo podemos tomar, justo ese tema lo vamos a coger en el siguiente tema, ¿no? Motivarlos a que los chicos participen, porque si no promovemos la participación de los estudiantes, como usted dice, no sé con qué saberes previos viene, ¿ya? Y recuerden, para aprendizaje basado en competencias, tenemos que articular las experiencias que tienen los estudiantes. Nunca un estudiante viene la mente en blanco, siempre tiene algo. Con el nuevo conocimiento se articula y se forma el nuevo conocimiento que se
desea lograr, ¿ya? Por eso tiene que haber aprendizajes previos, más el nuevo conocimiento se engancha y logramos el aprendizaje. Pero para lograr eso, el profesor tiene que buscar las estrategias adecuadas, técnicas adecuadas, volverse un profesor preguntón. Sí. Disculpe, yo soy muy preguntón. Ya, en todo caso le va a ir muy bien. Bueno, doy pase a mis compañeros a ver algunas inquietudes. Sí, Ya, muy bien. gracias, Willer. Solo para complementar un poco lo que comentaste, Maura, las competencias, recordemos que tienen que cubrir estos 4 tipos de componentes: conceptual, procedimental, actitudinal y la utilidad. Y es justamente lo que reforzaba Maura y era el complemento de toda esta sesión. A nivel curricular, recordemos que las competencias, hay una enorme preocupación por el Ministerio de Educación, para todos los niveles, que las competencias se forman a nivel macro, competencias a nivel de egresado, competencias a nivel de ciclos, de niveles, por año. Y ya para los cursos nos dejan un poco las capacidades, los logros de aprendizaje, los objetivos, que justamente unidos van a alcanzar o van a lograr esta macrocompetencia que se nos exige o que se exige al egresado. Entonces, básicamente ello. Hermes, Willer, tú tienes un curso netamente entre teórico y práctico, base de datos. ¿Sí? Lo vi un poco en Cibertech. Y bastantes preguntas que veo que, bueno, generalmente tu interrogante es, ¿cuál es la mejor metodología? O sea, ¿qué aplico? ¿Cómo sé cuándo debo aplicar un aprendizaje basado en proyectos? ¿Cuándo debo aplicar cuando sea basado en competencias? ¿Cuándo un flipped classroom, que es uno de los temas también que vamos a ver, o aprendizaje colaborativo? Y te digo que ninguna metodología es mejor que la otra. Y no debemos abusar de una de ellas. Ninguna es mejor. Es decir, tal cual como lo dice Maura, nosotros desde nuestra experiencia tenemos que definir según el tema, la temática, la naturaleza de nuestro curso, cuál es la metodología que mejor se aplica, que mejor puedo utilizar. Todo en exceso no es recomendable. Hay algunas personas que son muy fanáticas del Flipped Classroom para el nivel superior porque es un blended y no se aplica a todo. Entonces es bueno conocer toda esta gama de estrategias, de metodologías, para que basados en nuestra experiencia podamos aplicarlo. Es verdad que los chicos, mira, parece que en cada ciclo borran cassette, así total, y cuando vienen a un curso de prerequisito es como si nunca hubieran llevado un curso anterior. Y es justamente donde va a requerir un poco más de esfuerzo del profesor, de su parte, para poder tomar estos aprendizajes previos, que sí lo hay, y que tenemos que ser mucho más creativos. Y las preguntas nos ayudan muchísimo, la lluvia de ideas, las preguntas, como lo indica Maura, es una muy buena estrategia para recuperar esos saberes previos. Entonces, además recordemos que ahora los chicos tienen acceso al contenido, a toda la información. Ya no somos necesarios en el hecho de impartir el conocimiento, que se quedan con lo que le demos, que son muy perezosos para investigar, eso es otra cosa. Pero aquel alumno que quiere, le basta hacer un par de clics y tiene acceso a todo el bagaje del contenido y la teoría. Es donde nosotros debemos ser más creativos para poder indicarles cómo pueden ellos ser o hacer útil esa información. Bueno, tengo una pregunta, Maura, de Hermes. Dice, ¿qué tipos de evaluaciones aplicamos en el aprendizaje basado en competencias? Muy buena pregunta. Hermes, actualmente casi se ha generalizado el uso de la rúbrica.
es la más aplicada porque es la más recomendada para evaluación por competencias. Pero, como le digo, una de las más recomendadas y la que usan la mayoría de las instituciones en estos momentos. Pero, como todo docente, no nos podemos quedar solamente con la rúbrica. Pueden utilizar para medir, para evaluar actitudes, quizá la escala de Likert, una lista de cotejo, la escala numérica, y tenemos tantos instrumentos que se puede aplicar, pero la más recomendada para competencias es la rúbrica. La rúbrica. La rúbrica analítica. ¿Ya? Sí. Perfecto. Mónica nos dice si vamos a ver respecto a la rúbrica analítica. No, Mónica, bueno, no, en realidad no corresponde como parte de del tema en sí o como parte de la evaluación, pero yo creo que tranquilamente podemos agregar una información adicional sobre las rúbricas y sobre todo sobre la rúbrica analítica que bien se aplica para la evaluación de competencias. ¿Tenemos alguna otra? Es muy buena la rúbrica, sí. ¿Tenemos alguna otra consulta que deseen que la doctora Maura pueda responderles? Yo creo que he cubierto la mayor cantidad de temas ahora en esta noche. Por casualidad, ¿tendrían algún link de algún video que nos muestre en forma objetiva una clase por competencias? Willer, justo tomé nota lo que habías solicitado, y no solo en competencias, solicitaste tener ejemplos de clases utilizando, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o en competencias. Ya tomé nota, en este momento no lo tengo a la mano, al alcance, pero considero súper importante poder incluirlo como material complementario dentro del curso. Así es que voy a, vamos a investigar y sobre todo, mira, encontrar el ejemplo que pueda calzar con lo que pueden estar necesitando. ¿Sí? Porque en la red hay muchísimos videos, pero también nosotros tenemos que saber elegir qué tipo de recurso es el más oportuno. Sí, muchas gracias por la observación y yo creo que es importante poder considerarlo. Gracias. A ti. Si no hubiera ninguna otra consulta, agradecemos la participación de la doctora Maura Alfaro en esta noche en su ponencia sobre el aprendizaje basado en competencias. Maura, te ofrezco unos minutos para poder despedirte. Ya. Muchas gracias, Willer, Alicia, Hermes, Alicia, Isabel, por compartir este espacio. Es un aprendizaje continuo también para mí y ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A ustedes. Sí, tenemos, Antonio tenía una pregunta. Discúlpame, Maura. A ver. Antonio. Hola, Antonio, ¿me escuchas? Si tienes problemas con el micrófono, utiliza el chat, por favor. Yo voy a aprovechar este espacio para comentarles a todos, y bueno, ya voy a hacer extensiva también la información a través del curso, que estamos extendiendo la participación de las actividades hasta el último día del curso, que es el 7 de octubre. Es decir, vamos a dejar abierta la participación, el acceso de todas las actividades hasta el 7 de octubre, y así damos oportunidad para que todos aquellos docentes que no han podido presentar sus trabajos a tiempo o desarrollar los cuestionarios, puedan hacerlo. Respecto a los profesores que han cumplido en la fecha que se les ha pedido, bueno, la nota es de 20, un máximo hasta 20, y aquellos que se demoren
una semana o 2 semanas, vamos a disminuir 2 puntos según el tiempo en que se demore la entrega, para poder ser un poco justos con aquellos que vienen participando de manera muy responsable y puntual en todas las actividades. Entonces, eso quería informarlo, para que también aquellos profesores que se conectan a la grabación puedan saberlo. Igual como les dije, van a estar comunicados. Última pregunta, Maura, disculpa, abusando de tu generosidad y tu... No, no te preocupes. Antonio nos dice, quisiera saber cómo se desarrolla la tercera parte de la metodología, que es la parte actitudinal en los alumnos. Ya, muy buena pregunta. Uh-huh. La parte actitudinal se tiene que ir viendo con comportamientos de los estudiantes, pero tiene que irse viendo de acuerdo al contenido, ¿no? De acuerdo al contenido. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un tríptico, tengo que ver en primer lugar las palabras que voy a emplear, que no sean ofensivos. Asimismo, debo ir viendo la parte de quizás pueda ver cómo les puedo explicar. La parte actitudinal va a depender mucho de lo que pueda haber, que puede ser la parte de calidad también, de calidad de un producto. Vamos a suponer, preparo una torta, ahora me voy a una torta, y le pongo, dice que en la etiqueta pongo que es con azúcar, azúcar no dañina, pero al final le pongo azúcar dañina. Esa es parte actitudinal. Claro, si le pongo el azúcar dañina, el precio del queque o de la torta me puede salir a 3 soles. Pero como quiero ganar más plata, no importa, le pongo azúcar dañina, pero en la etiqueta pongo de que no es la azúcar dañina. Por ejemplo, eso viene a ser con la calidad del producto. Ese también es actitudinal. Puede engañar con facilidad al usuario, a mi cliente. Esa es una parte. Otra parte es la parte de comunicación, que hay que tener mucho cuidado con comunicar. Por ejemplo, si estoy participando en un foro, no puedo responder de forma malcriada, tengo que saludar, tengo que pedir la palabra, tengo que aprender a escuchar, porque hay personas que no saben escuchar, hablan, participan y no le da oportunidad o le interrumpe, ¿no? Después, por ejemplo, en el uso de las máquinas, si yo voy a utilizar máquinas, la parte de actitudes tiene que ver también con su presentación. Por ejemplo, con joyas, con muchas cosas, o con una vestimenta inadecuada, yo no puedo participar, no puedo entrar a un laboratorio. Se supone que tengo que tener una presentación adecuada, o con el cabello sujetado. Si voy a preparar alimentos, tengo que estar con el cabello sujetado, porque esas son las normas que me piden. También esa es parte actitudinal. Esa parte de evaluación puede ir tranquilamente de forma transversal, lo que acaba de decirles Isabel, ¿no? Dice, tienen que entregar la tarea que a medida que si no presentan a la fecha, va a ir bajando su puntaje. Esa es la actitud de la puntualidad, de la responsabilidad. Y mayormente en las rúbricas, en una primera parte o alguna parte se pone puede colocarse actitudinal pura o puede estar articulado con el tema. Por ejemplo, realiza el tríptico considerando o respetando algunas culturas de la localidad. Entonces, allí ya estoy aplicando que se haga el tríptico, pero considerando las culturas locales, ¿no? O culturas regionales, ¿no? Entonces,
es bien amplio lo que es la parte actitudinal. Hay que ver el contexto, por ejemplo, si es en pregrado, tengo que ser muy rígida en la puntualidad y la responsabilidad, porque todavía los chicos están en formación. Si estoy en inicial, primaria, todavía con mayor incidencia, porque allí son las bases. Y recuerden, la actitudinal no se enseña con el ejemplo. No se puede enseñar con la teoría, no puede enseñar memorizándome algo, diciendo yo voy a ser puntual, puntual, puntual. No. Entonces, si ustedes piden puntualidad en sus estudiantes, ustedes tienen que ser los primeros puntuales. Si ustedes quieren ser responsables, ustedes tienen que ser responsables. Si se equivocaron en algún momento, reconocer sus errores. No es malo equivocarse, todos nos equivocamos. Y entonces los chicos también van a aprender esas actitudes. Por a veces dicen, no, el profesor nunca se equivoca. El profesor también es un ser humano que se equivoca y tiene errores y hay que reconocerlo. También esa es una actitud. Bueno, creo que esos alcances puedo dar. Perfecto, Maura, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Alicia nos hace un comentario donde nos dice que Finkelstein, que es un político y también es un experto en ciencia política y autor relacionado al judaísmo y todo ello. Según este autor, las competencias, o mejor dicho, la evaluación de contexto se basa en conocimientos conceptuales. Tenemos diversos autores en realidad los que podemos consultar, pero recordemos que nuestro proceso de aprendizaje, tal cual como lo demanda, viene desde el Ministerio de Educación. Nuestro proceso está basado en competencias y en una formación integral, no solo en conocimientos, sino en habilidades, actitudes y la utilidad sobre todo. Muchísimas gracias una vez más, Maura. Muchísimas gracias a todos los participantes que se han conectado esta noche y conmigo pues continuamos en el curso. Maura, ha sido muy grato una vez más y seguimos en contacto con todos. Muy buenas noches. Ya, gracias Isabel. Muchas gracias. Alicia, Willer, Hermes. Buenas noches. Gracias. Gracias, Maura. Hasta Gracias. otra oportunidad.